Pokémon. Vaya, es así de fácil. No creo que necesite dar muchas vueltas sobre lo que es esta franquicia. Se trata de capturar bichos para que peleen entre sí hasta que haya un ganador, donde puedes tener una rata eléctrica, una lagartija en esteroides y hasta Diosito en sí mismo. Y con esto ha llegado a ser la franquicia multimedia más grande del mundo. Sí, así como lo oyen, del mundo. Más que Disney o Hello Kitty, más que Jesús, bueno, no tanto. ¡Viva Cristo Rey! Ya desde sus orígenes en el 96 con los primeros videojuegos y el anime que trajo la Pokémonía, pasando por los productos como las cartas, peluches, ropa y demás, el éxito que tiene Pokémon es innegable, y en la época digital en que vivimos es muy fácil encontrar creadores de contenido de todo tipo enfocados en esta franquicia, pero el grupo más común que encontrarás son los que se dedican a los videojuegos de Pokémon. Yo la verdad suelo ver varios de estos mientras hago cosas, y siempre están atentos cuando sale un nuevo juego para sacar contenido del mismo, ya sea pasándose la aventura de forma tranquila o cazando shinies como desquiciados por más roto y feo que esté todo, ¿verdad Escarlata y Púrpura? Pero aquí es donde he notado algo raro, no sé si soy yo, pero casi nunca he visto a creadores de este rubro quejarse o criticar el estado de los videojuegos al momento de su salida. A menos que hayas vivido bajo una roca los últimos 8 años, no te sorprenderá saber que la mayoría de los videojuegos de la franquicia de la era Nintendo Switch han salido mal optimizados, rotos y hasta incompletos. DLC. Y con todo esto que es más que evidente, es curioso que pocos creadores de contenido de Pokémon hablen de este lado negativo. Uno pensaría que si les gusta tanto los juegos al punto de que es su trabajo, querrían que los productos sean buenos o al menos mostrarían algo de desagrado, ¿no? Pero ahí los ves, disfrutando de los juegos. Lo cual no está mal, pero veo que van al extremo de justificar y defender todas estas carencias para hacerlo pasar como algo bueno. Y no sé ustedes, pero esto me recordó un concepto que solo había visto en la televisión pública de mi país. La propaganda. ¿Estoy diciendo que los creadores están adoctrinando a su público con su contenido? Sí y no. Dejen que me explique, que preveo que alguno me querrá quemar con antorchas. Primero que nada hay que entender qué es la propaganda. Alguno dirá que es lo mismo que la publicidad, pero realmente no. Así que dejen que me ponga mis lentes de comunicador y les explicaré. La publicidad es una forma pagada de comunicación con el objetivo de promocionar y vender bienes y servicios. Aquí lo que importa es que la gente pague directamente por un producto, sea un auto, un PC o una de esas estatuillas de waifus a precios exorbitantes, Dios mío. Por otra parte tenemos a la propaganda, que es una forma de comunicación con el objetivo de persuadir y convencer a la gente de realizar acciones. Puede no ser pagada, pero aquí no hay un producto para adquirir, ya que tiene un componente ideológico. De hecho, este término viene de la Iglesia Católica por allá de 1622, cuando querían propagar la fe en la gente. Aunque tanto antes como después de ellos, la propaganda fue muy usada, desde el pintor austriaco justificando la expansión de Alemania y la elaboración de jabones, y como no, distintos gobiernos latinoamericanos, como mi amada Bolivia, que por 20 años estuvo con estos mensajes en la televisión pública, mostrando que el gobierno dice que estaba haciendo las cosas bien, y a la fecha de este video tenemos una crisis que aún se trata de resolver. Ok, interesante y todo, pero ¿qué tiene que ver esto con los creadores de contenido de Pokémon? Bueno, si consideramos que la propaganda tiene como objetivo que las personas piensen de cierta manera que beneficia a alguien, y en el caso de los creadores de contenido, estos se enfocan solo en mostrar lo bueno de la franquicia y que hay que ignorar sus falencias porque no son importantes, además de tener un gran nivel de influencia en muchos casos, ¿no estarían haciendo un tipo de propaganda o manipulación? Pues se podría decir que sí, pero no con malas intenciones de primeras, que quede claro. Hay una cosa cierta, los canales dedicados al contenido de los videojuegos de Pokémon son generalmente un negocio. Si bien por allá del 2014 lo hacían por hobby, con el tiempo y el apoyo de la gente es que lograron tenerlo como un laburo relativamente estable y sustentable, en especial tras la salida de Pokémon GO en 2016, que fue como la segunda venida de Cristo en forma de rata amarilla. ¿Y qué significa esto? Que su forma de generar ingresos para vivir es como la de cualquier otro trabajo, y en muchas ocasiones para funcionar requieren de un equipo técnico y humano para llevarlo a cabo, sean computadoras, editores, productos recreativos y demás cosas que no se consiguen de gratis, por lo que dependen de lo que les paguen YouTube, los sponsors o plataformas de apoyo directo. Pero lo más importante que nada, que Pokémon se mantenga relevante. Y ahí, justo ahí, es donde entra la propaganda. Sin Pokémon, estos creadores no tendrían contenido para hacer, o al menos les sería más difícil empezar con otra cosa. Perderían todo lo que han construido hasta ahora y por ello acaban yéndose al extremo de poner a los juegos como lo mejor que existe en esta vida para atraer a la mayor cantidad de gente posible. Porque no creo que The Pokémon Company o su desarrolladora Game Freak les esté pagando para decir que está bien que los juegos estén mal y rotos. Como ya dije, la propaganda no tiene por qué ser pagada. Simplemente debe ser porque en el afán de concentrarse con el negocio, se les olvida que tienen una influencia en este medio y que sus palabras tienen más peso del que creen. Lo que me lleva al siguiente punto. Tal vez sea un poco duro con esa parte y lo que diga suene como un ataque personal a los creadores de contenido, y que más de uno querrá quemarme con antorchas y comentarios en llamas. Pero quiero que sepan que soy fan de Pokémon. Vamos, que tengo cartas, peluches, juegos verdaderamente legales, pero si me referiré a este mal es porque me importan estos juegos y quiero que sean buenos como en su época dorada. Y es que esta propaganda sí afecta a la comunidad de Pokémon. No es como que los creadores de contenido van a las oficinas de los desarrolladores y les dicen: o hacen juegos mediocres o los vuelo en 1000 pedazos.
malos, sino que por su poder e influencia en redes, afectan a su público y al fandom para que se comporten y actúen de cierta manera. Como a veces los mensajes de sus videos se enfocan en que no importa que los juegos estén mal optimizados o que hay que disfrutarlos a pesar de todo, la gente se acostumbra a tomarlos como si fuera la verdad absoluta. Sí, las personas tienen criterio y podemos juzgar de diferentes maneras los productos, pero también pasa que no todos tienen el dinero para los juegos, peor que ahora valen $70 sin contar el DLC, por lo que queda confiar en estos creadores especializados en los videojuegos para saber el estado de los mismos y tomar decisiones que no destruyan las finanzas de la gente. Y si todo el mundo dice que está bien jugar por jugar, que no hay que tomar en cuenta los problemas y que son bases para mejores juegos que vendrán, la gente se acostumbra al conformismo y a no pedir mejores cosas. Claro, si esto fuera cosa de una persona no habría mucho lío, pero basta con hacer una pequeña búsqueda en YouTube y verás que son muchos los creadores que hacen lo mismo. Y eso sí que es un problema porque implica una influencia y exposición gigantesca a varias personas ante esta propaganda. Sé que sueno como un amargado y que me molesta que los creadores tengan negocios exitosos, pero no es así. Respeto que por jugar videojuegos les paguen a montón. Ya muchos soñamos con eso, pero también hay que ser justos. Ellos tienen una influencia en la gente por la confianza que han generado. Y aunque está bien que necesiten mantener su negocio, deben tener cuidado a la hora de hacer su contenido, porque si esto sigue así, la gente seguirá igual de conformista y esta compañía se aprovechará de seguir haciendo juegos mediocres que vendan bien. Repito, hagan su contenido, disfrútenlo, pero también piensen en la gente y que lo que dicen tiene un efecto. Pero ustedes, ¿qué piensan sobre el contenido de estos creadores? Los estaré leyendo ahí abajo. Y no lo olviden, compren con responsabilidad y... compren el juego nuevo de Pokémon que está bueno y los DLC son incluso mejores. No es que me estén amenazando por decir esto. No. ¡Ayuda!